¿Te gustaría ganar dinero de tus inversiones sin tener que venderlas? En este video te voy a enseñar cómo puedes empezar a invertir en acciones que pagan dividendos incluso si tienes poco capital. Primero, ¿qué es una acción que paga dividendos? Básicamente, cuando compras acciones de ciertas empresas, estas te pagan una parte de sus ganancias de manera regular, ya sea trimestral, semestral o anual. Es como recibir un cheque simplemente por ser accionista. La primera manera de empezar a invertir en dividendos con poco dinero es usando plataformas de inversión que permiten comprar fracciones de acciones. ¿Qué significa esto? No necesitas comprar una acción completa que puede costar cientos o miles de dólares. Puedes empezar invirtiendo con tan solo 10 o 20 dólares, comprando una pequeña parte de una acción que pague dividendos. Otra excelente opción es invertir en ETFs de dividendos. Un ETF es como una canasta de acciones. Algunos ETFs están diseñados para incluir solo empresas que pagan buenos dividendos. La ventaja aquí es que al comprar un ETF, inviertes en varias empresas a la vez y reduces el riesgo. Además, muchos ETFs de dividendos tienen bajos costos de entrada. Algo muy importante al invertir en dividendos es la reinversión. En lugar de gastar los dividendos que recibes, puedes reinvertir ese dinero en más acciones. Con el tiempo, esto crea un efecto de bola de nieve, porque mientras más acciones tengas, más dividendos recibes. Y mientras más dividendos reinviertes, más crecen tus inversiones. Otra estrategia es buscar empresas que tengan un alto rendimiento de dividendos. El rendimiento de dividendos se refiere a qué porcentaje del precio de la acción te pagan en dividendos cada año. Por ejemplo, si una acción cuesta $100 y paga $5 en dividendos, el rendimiento es del 5%. Algunas empresas tienen rendimientos que van del 4% al 5% o más. Eso significa que, por cada $100 invertidos, podrías recibir entre 4 y 6 dólares al año. Invertir en dividendos es una estrategia a largo plazo. Aunque comiences con pequeñas cantidades, con el tiempo tu inversión puede crecer considerablemente gracias a la reinversión de dividendos y la apreciación de las acciones. La clave aquí es la paciencia. No te enfoques solo en las ganancias rápidas, sino en construir un flujo constante de ingresos pasivos. Ahora que sabes cómo invertir en dividendos, hablemos de dónde puedes invertir tu dinero. Si buscas una opción diversificada y con bajos costos de entrada, los ETFs de dividendos son una excelente opción. Estos son algunos de los más populares para empezar con poco dinero. 1. Vanguard High Dividend Yield ETF. Con ticker UDIM, el rendimiento que ofrece este ETF es del 3.5% anual. Este ETF invierte en una amplia gama de empresas que pagan altos dividendos, ideal para tener exposición a empresas estables y generar ingresos pasivos. Algunas de las empresas que componen este ETF es JP Morgan, que es uno de los principales bancos de Estados Unidos, ExxonMobil dentro del sector de la energía o gigantes que no necesitan presentación como Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Home Depot, Walmart o Coca-Cola. 2. iShares Select Dividend ETF. Con ticker DVI, el rendimiento que ofrece este ETF es del 3.2% anual. Aquí encontramos empresas de Estados Unidos que históricamente han pagado dividendos consistentes y estables. Algunas de las principales empresas que componen este ETF son AT&T, Philip Morris, Verizon Communications y Dominion Energy. 3. SPDR S&P Dividend ETF. Con ticker SDI, el rendimiento que ofrece este ETF es del 2.9%. Este ETF se enfoca en empresas que han aumentado sus dividendos de manera constante por al menos 20 años. Aquí encontramos a Realty Income, uno de los principales REITs de Estados Unidos, Chevron que se encuentra dentro del sector de la energía así como IBM. Si prefieres invertir directamente en acciones individuales, te recomiendo que busques empresas conocidas como los Dividend Kings o Dividend Aristocrats. Estos títulos no son solo para empresas que pagan dividendos, sino para aquellas que los han incrementado constantemente durante décadas. 1. Dividend Kings. Son empresas que han aumentado sus dividendos por 50 años consecutivos o más.
Eso significa que incluso durante crisis económicas, recesiones o cualquier tipo de dificultades, estas empresas han seguido recompensando a sus accionistas. Aquí te dejo algunos ejemplos de Dividend Kings. Coca-Cola con ticker KO. Coca-Cola ha aumentado sus dividendos durante más de 60 años consecutivos y sigue siendo una de las empresas más seguras para generar ingresos pasivos. Johnson & Johnson con ticker JNJ. Otro gigante que ha incrementado sus dividendos por más de 60 años. Invertir en Johnson & Johnson es apostar por estabilidad a largo plazo. Procter & Gamble con ticker PG. Con más de 65 años de incremento en dividendos, Procter & Gamble es otra de las empresas sólidas en las que puedes confiar para ingresos estables. Por otro lado, tenemos los Dividend Aristocrats, que son empresas que han aumentado sus dividendos durante al menos 25 años consecutivos. Aunque no tienen tanto historial como los Dividend Kings, siguen siendo muy confiables para una estrategia de dividendos. Algunos aristócratas incluyen 3M, PepsiCo o ABR. Hasta ahora hemos hablado de los beneficios de invertir en dividendos, pero también es importante que conozcas las desventajas. Invertir en empresas que pagan dividendos no es perfecto y hay algunos puntos que deberías considerar antes de lanzarte. La primera desventaja es que, para generar ingresos significativos con dividendos, necesitas una inversión considerable. Aunque es cierto que puedes comenzar con poco dinero, si quieres que esos ingresos pasivos realmente marquen una diferencia en tus finanzas, necesitarás una cantidad importante de capital. Por ejemplo, si inviertes $1,000 en una empresa que te paga un 4% en dividendos, eso significa que recibirás solo $40 al año en ingresos pasivos. Para obtener $400 al año, necesitarías invertir $10,000. Y para ganar $4,000 anuales, deberías invertir $100,000. Así que, aunque los dividendos son una fuente de ingresos, necesitarás tiempo y una inversión constante para que crezcan lo suficiente como para vivir de ellos. Otra desventaja importante es que muchas de las empresas que pagan altos dividendos son negocios maduros. ¿Qué significa esto? Estas empresas ya no están en fases de crecimiento acelerado. Aunque generan ganancias consistentes, es poco probable que veas un crecimiento explosivo en el valor de sus acciones. No es todo. La mayor desventaja y la razón por la que personalmente prefiero evitar este tipo de empresas. Los impuestos. Si eres residente de Estados Unidos debes de saber que pagarás 30% sobre el dividendo. Para México la tasa es del 10% si tienes una buena optimización fiscal. A diferencia de las empresas que no reparten dividendos, pagas únicamente hasta que vendes tus acciones. Eso nos evita muchísimos gastos tributarios. Te pongo un ejemplo. Imagina que tienes una pizzería con algunos socios. Al principio, el negocio está creciendo rápido y todos están emocionados por reinvertir las ganancias en nuevos hornos, mejorar el servicio o abrir más sucursales. Pero con el tiempo, la pizzería se estabiliza. Ahora, en lugar de reinvertir las ganancias para seguir creciendo, los socios deciden sacar todo el dinero de las utilidades como dividendos. Esto es lo que pasa en muchas empresas maduras, prefieren distribuir sus ganancias a los inversionistas en lugar de reinvertirlas para crecer. El problema de este enfoque es que, aunque recibes un ingreso constante, el valor de la empresa y sus acciones no crece tanto como empresas más jóvenes o en expansión. Esto significa que te estás enfocando en ingresos inmediatos, pero sacrificas el potencial de crecimiento a largo plazo. Invertir en dividendos puede ser una excelente estrategia para generar ingresos pasivos, pero es importante que seas realista. Para obtener una cantidad significativa de ingresos, necesitarás invertir bastante capital. Además, muchas de estas empresas maduras no van a crecer mucho en valor, porque prefieren pagar sus ganancias en forma de dividendos. Por eso, si buscas un crecimiento rápido de tu dinero, tal vez los dividendos no sean la mejor opción para ti. Si después de conocer las desventajas aún decides que invertir en dividendos es lo que te conviene, hay varios factores importantes que debes analizar antes de comprar acciones de una empresa que paga dividendos. No todas las empresas son iguales, y debes asegurarte de que estás invirtiendo en una opción sólida. Para ello, seguiremos 4 pasos.
1. Historial de pago de dividendos. Las mejores empresas para invertir en dividendos son aquellas que han pagado e incrementado sus dividendos de manera consistente durante muchos años. Cuanto más largo sea este historial, mejor. Empresas como Coca-Cola, Johnson & Johnson o Procter & Gamble no solo han pagado dividendos durante décadas, sino que también los han incrementado año tras año. Esto te da seguridad de que estás invirtiendo en una empresa que se preocupa por sus accionistas. Vamos a verlo con un ejemplo real. Coca-Cola es una empresa con un largo historial de dividendos. La empresa ha pagado a sus accionistas un modesto dividendo desde 1962. ¿Cómo podemos comprobar esto? Vamos a la sección de Yahoo Finanzas. En el buscador ingresamos el ticker KO. Damos clic en The Coca-Cola Company. Una vez dentro de la información de la empresa, vamos a datos históricos. En esta parte donde nos indica el periodo de tiempo ajustamos al periodo máximo. Ahora, en mostrar ajustamos a solo dividendos. Una vez listos este par de filtros, vamos a aplicarlos. Si nos remontamos décadas atrás podemos ver que la empresa ha pagado dividendos de manera consistente desde 1962 hasta la actualidad. 2. Rendimiento de dividendos. Este es el porcentaje que la empresa paga en dividendos en relación con el precio de sus acciones. Por ejemplo, si una acción cuesta $100 y paga 5 en dividendos al año, su rendimiento es del 5%. Pero cuidado, un rendimiento de dividendos muy alto no siempre es una buena señal. A veces, un rendimiento alto puede significar que el precio de la acción ha caído mucho, lo que podría ser un indicativo de problemas financieros en la empresa. Es mejor buscar un equilibrio, empresas con un rendimiento de dividendos decente, pero también con una buena salud financiera. ¿Dónde revisamos esta información? Muy sencillo. Regresamos a la sección Resumen en Yahoo Finanzas y ubicamos Proyección de dividendo y rentabilidad. Podemos ver que el rendimiento por dividendo es de $1.94, lo que indica que el rendimiento es del 2.8% anual. 3. P/E Ratio. El P/E Ratio es otro indicador importante. Este ratio te muestra qué porcentaje de las ganancias de una empresa se destina a pagar dividendos. Por ejemplo, si una empresa gana $1 por acción y paga 0.5 centavos de dólar en dividendos, su P/E Ratio es del 50%. Si hay P/E Ratio del 50% o menos es generalmente saludable, porque significa que la empresa retiene suficiente dinero para seguir creciendo e invirtiendo en su negocio. Si ves un P/E Ratio muy alto, digamos del 80% o 90%, podría significar que la empresa está destinando la mayoría de sus ganancias a pagar dividendos, lo que deja poco margen para reinvertir en su crecimiento o para cubrir cualquier problema financiero inesperado. Para revisar este dato vamos a las estadísticas de la empresa y ubicamos la sección de dividendos. Cabe mencionar que estoy en la página de Yahoo en español, por lo que aquí le llaman índice de pago, que es esta parte de aquí. Como puedes ver, el P/E Ratio es muy elevado, lo que nos indica que estamos ante un negocio maduro con poco crecimiento. 4. Analiza la empresa como a cualquier otra. No te olvides de hacer un análisis exhaustivo tanto cualitativo como cuantitativo. Si hemos decidido invertir en dividendos, la clave es mantenernos pacientes y comprometidos con una estrategia sólida. Al construir un portafolio diversificado y consistente a lo largo del tiempo, podremos generar ingresos pasivos de manera estable y creciente, aprovechando el poder del interés compuesto. La paciencia y la disciplina son esenciales para alcanzar el éxito en el largo plazo. Recuerda, esto no supone una recomendación de compra o venta. El contenido es únicamente con fines educativos y formativos. Saludos y un fuerte abrazo.